Dios les bendiga, mis amados hermanos. Los saludo a todos en el nombre del Señor. Le doy gracias a Dios por estar aquí con usted en esta tarde. Qué bendición es sentirme aquí en la presencia de Dios y compartir con usted las ricas bendiciones del Señor. Quiero hablarles de la identidad del cristiano. Rápidamente quiero hablarles un poco de esta parte que estaba estudiando. La Biblia dice en San Lucas capítulo 2, el versículo 40, dice: y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. Y dice el verso 52, y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y la gracia y en gracia para con Dios y los hombres. Quiero que hagamos una oración allá donde estás con tu familia. Señor Jesucristo, amado Dios, te damos gracias en esta tarde, porque tú has permitido que estemos aquí en tu presencia. Ahora que llegue, Señor, esta tu palabra a la vida de cada hermano, sea de gran bendición, Señor. Yo quiero compartir lo que tú me has dado en este día. Yo te lo pido en el nombre de Jesús. Bendícenos a todos. Amén. Hermano, quiero, a manera de introducción, decirle el significado a ustedes de lo que es la palabra identidad. La palabra identidad significa circunstancia de ser una persona o cosa en concreto y no en otra. Dice, determinada por un conjunto de rasgos o características que la definen de otra. O sea, que son circunstancias del ser una persona o cosa en concreto y no en otra. Ya, definida, singularizada. Esto es lo que quiere decir la palabra identidad. Entonces, la singularización del individuo con la cédula de ciudadanía es una gran enseñanza para este momento. Quiero mostrarles aquí los tipos de identidad. Uno de ellos es la identidad de la cédula de ciudadanía. Primero, la foto de una cédula refleja su imagen. ¿Qué significa la imagen? Que se parece o es semejante al portador del documento. Segundo, la huella dactilar. Ella da un resultado de buenas o de malas obras. Cuando alguien tiene la cédula y es involucrado en algún delito, buscan la cédula, buscan la huella, y si la huella está allí, él es culpable. Y si la huella no está, pues es una bendición. Y el tipo de sangre también representa salvación, porque en un accidente una persona puede en este momento caer en un momento de perder su sangre, de caer en un momento de necesitar sangre. Entonces ese tipo de sangre que está en la cédula le representa vida. Gloria al Señor. Entonces eso es lo que es la identidad. Es idéntica la sangre al tipo que está en la cédula. Es idéntica la huella al que tiene la cédula. Es idéntica la foto a el que tiene la cédula. Gloria a Dios. Entonces es una definición muy clara. Hay tipos de identidad también que quiero decir: identidad etaria, identidad relacional, identidad cultural, identidad política, identidad religiosa y la identidad vocacional. En el caso de nosotros, la identidad no es la intelectual, es la identidad cristiana o religiosa, no es la intelectual, porque hay identidad intelectual también. Gloria a Dios. Quiero avanzar rápido y yo quiero que ustedes conmigo miremos aquí. Cuando se habla de la identidad de un sujeto, hacemos referencia a procesos que nos permiten asumir que es un sujeto en determinado momento y contexto. También es y tiene conciencia de ser él mismo. La identidad lo hace que uno se identifique como ser uno mismo. Como ser uno mismo. Gloria a Dios. Entonces, y que esa conciencia de ser expresa en su capacidad para diferenciarse de otro, O sea que la identidad nos hace únicos, nos hace singulares. Gloria a Dios. Hay algo que quiero avanzar rápido, dice la permanencia en el tiempo de la identidad, la permanencia. Si nosotros miramos
bien los dos textos que leímos, ellos hablan de la identidad de Cristo. Es decir, el proceso que tiene una persona en el cual adquiere su identidad. Entonces, esa identidad debe permanecer para toda la vida. Es un proceso, pero que cuando ya uno se define como persona, entonces pasa como lo de la cédula. ¿Qué pasa con la cédula? La cédula la tienen las personas que tienen la edad para tenerla, porque ya se entiende que tiene una identidad definida. Ha pasado por algunos procesos y la huella lo identifica la sangre y además su faceta, su presencia, su cara, es esa cara de esa persona que se identifica, ya tiene la edad, ya ha llegado a tener identidad. De manera que la permanencia de esa identidad, el tiempo que tenemos nosotros en la vida para mantenernos en esa identidad, porque nosotros tenemos que identificarnos como tales. Nosotros hemos vivido un proceso. Nosotros venimos oyendo el Evangelio. Hay personas que han nacido en el Evangelio. Hay personas que han vivido en el Evangelio. Algunos tienen 20 años, algunos tienen 30 años. Y debe de reflejarse esa identidad que Dios le ha dado en el trayecto de la vida. Si usted mira, por ejemplo, en los textos que leímos, nos podemos fijar que aquí miramos que la primera parte de la cédula, la primera parte, tiene mucho que ver con lo que Jesús vivió, con lo que Jesús se identificó. Porque aquí dice que el niño crecía, amén, y se fortalecía. Esto, primeramente, dice que crecía. ¿Y crecía en qué? En sabiduría. Esto denota que para uno crecer, quiere decir que nosotros debemos de crecer a la imagen, porque está la foto. Crecer a la imagen y semejanza del portador. Crecer a la imagen de Dios. Y cuando habla de la huella, habla de las cosas buenas, las cosas malas. En ese crecimiento, en que mi identidad va creciendo, la huella es la que representa ese crecimiento, porque ella es la que me dice las buenas obras, si son buenas, si son malas. Si están identificando a alguien que hizo algo malo, encuentran la huella de él es condenado por lo malo que ha hecho. Si no encuentran la huella de él, es bueno. Aleluya. Lo mismo en la sangre. La sangre del que porta la cédula es la que lo va a salvar en determinado momento. Nosotros, para ser salvos, tenemos que vivir seguros y confiados que la sangre de Cristo a nosotros nos redimió y nos identificamos con la limpieza, con la transparencia de la sangre de Cristo en nuestra vida. Alabanzas al Señor. Entonces mire que ahora miramos algo. La permanencia de la identidad de nosotros. Es un acto relevante que define a la identidad como aquello por lo que uno siente que es, por aquello que uno siente que es el mismo, que uno es el mismo en este lugar y en este tiempo, o tal como en aquel tiempo o en aquel lugar pasado o futuro. Es aquello por lo cual se define, se identifica. O sea, yo tengo que ser en cualquier espacio del tiempo o del momento, de la dificultad que viva, debe permanecer mi identidad cristiana. Cuando yo tengo problemas, cuando a mí me retan a algo malo, yo tengo que tener una identidad definida, decir, no puedo. Yo traigo una carrera de enseñanza que ella ha definido mi identidad cristiana. Cuando usted se pone a mirar el caso de Sadrach, Mesach y Abednego, ustedes saben que estos jóvenes venían transportados de Jerusalén. Eran jóvenes con principios, habían nacido dentro de familias cristianas, ellos tenían principios, es decir, tenían esa identidad bien definida. Cuando aparece esta parte
de que ellos van a adorar, que tienen que pararse a adorar una imagen, ellos dicen, no podemos, nuestro principio, es decir, nuestra identidad nos lo prohíbe. Nosotros no nos identificamos como religiosos, nosotros no nos identificamos como personas del mundo, nosotros nos identificamos como personas que servimos a Dios y que ese Dios está con nosotros. Y por eso ellos le dicen con tanta seguridad al Señor, hablando de ellos, le dicen con tanta seguridad al rey. Y le dicen, pero Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo, no es necesario que te respondamos sobre este asunto, que no tenemos ni que hablar contigo en cuanto a adorar a una imagen, no tenemos ni siquiera que decirte nada, porque nosotros tenemos un Dios que no es el Dios que ustedes tienen. Nosotros tenemos un Dios que es un Dios vivo. Esa circunstancia era difícil. Iban a ir al horno, iban a ser quemados en el fuego. Pero fíjense que ellos hablan con tanta seguridad y dicen, he aquí nuestro Dios, he aquí. Como que dice, aquí está con nosotros. Todo cristiano tiene que identificarse con ese Dios que está. Y tiene que estar seguro que Él está con usted. Y tiene que estar seguro que ese Dios no lo ha dejado. Que ese Dios no te ha abandonado. Que ese Dios te sigue guardando. Sigue bendiciendo. Él sigue contigo. A ti te parece, a mí me parece a veces que Él se fue, que Él no está. Pero yo le digo una cosa, Él está ahí. Gloria a Dios. Porque yo he tenido una vivencia con Él. Un trayecto de tiempo. Oyendo, viviendo experiencias, y se ha ido formando mi identidad cristiana. Y por eso en este momento ellos dijeron, he aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Qué bendición es pensar así. Pero eso no se improvisa. Por eso cuando uno tiene que enfrentarse a situaciones en las que de pronto pierde los estribos, usted recuerde quién es usted. Usted no puede tratar mal a otro. Usted no puede manejarse de la manera que se manejaba antes, cuando no tenía identidad cristiana. Hay una definición muy importante en cuanto a la identidad cristiana. Y es un texto de la Biblia, lo voy a leer para terminar, que dice, pero sed hacedores de la palabra y no solamente oidores engañándoos a vosotros mismos. Es decir, que cuando nosotros oímos la palabra, ese espacio de tiempo que venimos oyendo es un espacio de formación que nos está dando Dios a través de su palabra. Y ella debemos de oírla, atesorarla y practicarla, ponerla por obra. Entonces, no nos engañemos siendo oidores olvidadizos. Dice, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Como quien dice, él considera que es algo. Usted considera que es cristiano, usted considera que es santo, usted considera que es un hijo de Dios. Pero cuando se presentó la circunstancia, usted no dijo o no hizo como tal. Usted se portó de otra manera, usted reaccionó de otra manera. Yo quiero invitarte a entender qué es la identidad en esta tarde. No ser oidor, sino hacedor. Y mire lo que dice el texto 25. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, en la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la palabra, este será bienaventurado en lo que hace. En lo que hace. Es decir, que lo que hace él, lo hace de acuerdo a la identidad cristiana que tiene, que ha ido acumulando, que ha ido asimilando, y que ahora ya no es el mismo. Ahora es otro. Ahora es ese ser a la imagen de Dios. Ahora es ese ser lavado por la sangre de Cristo. Ahora es ese ser que en realidad quiere nuestra salvación y nos guarda y nos cuida, porque Él es nuestro Dios. Mis hermanos, es importante que en estos momentos en que vivimos con este problema, esta dificultad, hermanos, tengan muy pendiente. Dios está con nosotros. Portemos como tal, portémonos como esas personas que ya tenemos una identidad definida. Yo te invito a que oremos y comparte con tu familia. Dios te va a bendecir. Ora conmigo. Señor Jesús, Padre Celestial, amado Dios,
Tú eres Dios bueno y santo y poderoso. Yo te pido, Señor, en este momento tu ayuda y tu bendición para cada hermano en su hogar, con su familia. Te ruego, Señor, que tú bendigas a cada hermano y que la gracia tuya, Señor, sea sobre cada uno, sobre su familia, sobre sus hijos. Amén y amén. Hermano, Dios le bendiga. Ha sido un placer para mí hablar con usted en esta tarde. Dios le bendiga.